Hola directoras y directores de los jardines infantiles adscritos a la Secretaría de Integración Social en Bogotá, talento humano de los jardines infantiles, estudiantes de pedagogía infantil, técnicas laborales, personas que proyectan abrir un jardín en Bogotá. En esta ocasión vamos a socializar el componente de ambientes adecuados y seguros, no sin antes invitarlos a suscribirse al canal de Tome Ideas Pedagógicas para conocer los otros componentes a los que debemos dar cumplimiento para el funcionamiento de nuestros jardines. Debemos recordar que el 7 de marzo la Secretaría de Integración Social, por medio de una resolución 0619, nos devolvió a los estándares que conocemos, a los básicos esenciales relacionales y a los 5 componentes con los que hemos estado familiarizados de años atrás. Derogó esa resolución que creó un nuevo componente, nuevos estándares, que nos causó dolores de cabeza en el mes de diciembre. Quedó derogada, eliminada y volvimos a nuestros 5 componentes. Comenzamos con el área de infraestructura. Este componente tiene 4 áreas: el de infraestructura, que tiene que ver con la casa donde vamos a prestar el servicio, donde lo estamos ofreciendo; el área de seguridad, plan escolar de gestión del riesgo de accidentes, estrategias de seguridad; tercer área, dotación, que tiene que ver con el mobiliario y lo que utilizamos para la prestación del servicio; y la cuarta área es gestión ambiental. Bien, comencemos por el área de infraestructura. Tenemos 55 estándares que tienen que ver con el lugar, la casa donde vamos a ofrecer el servicio. Empecemos por 2 estándares esenciales: el uso del suelo y el concepto de zona de amenaza. El uso de suelo es ese papel que nos dice qué uso le podemos dar a la casa donde vamos a funcionar o donde está funcionando el jardín, a ese predio. Lo solicitamos en cualquier curaduría urbana. Ingresamos a la plataforma virtual de estas curadurías, ahí solicitamos concepto de uso, porque hay otro concepto de norma y reparaciones o remodelaciones y a veces se confunden. El concepto de uso cuesta 91.000 pesos máximo. El otro concepto con el que nos confundimos cuesta 400.000. Si a usted le pasa eso, pues no se preocupe, vuelva a hacer el proceso. Pero cuesta 91.000 pesos. ¿Qué necesita? Sus datos personales, su correo electrónico a donde le llegue el concepto y el chip, que es un número de letras mayúsculas con otro número, es un código, está en la factura del impuesto predial o lo encuentra en el SINUPOT. Ahora les digo cómo. Pero esos son los 2 datos básicamente que necesita para obtener el concepto de uso de suelo. Ese concepto dice si en esa casa, en ese sector, en ese suelo, en esa manzana, en ese barrio, a su casa o a su predio le puede dar el uso de jardín infantil. Eso es lo que dice el uso de suelo. Ese número chip se lo puede dar el arrendador si es en arriendo, o como les dije, en el impuesto predial está para solicitarlo y enviarlo a la curaduría. Así es como se obtiene. La buena noticia es que en la ciudad de Bogotá, en la mayoría de la ciudad, los predios tienen uso de suelo permitido para jardines infantiles y guarderías. En la mayoría es así. En laderas, por allá en el sur de Bogotá o cerca a los humedales, hay usos de suelo para esto, entonces no hay problema. Sin embargo, hay que solicitarlo porque es un estándar esencial. El siguiente estándar es la zona de amenaza, que ese estándar nos dice si el lugar donde vamos a montar nuestro jardín o donde funciona, si allí existe alguna amenaza o algún riesgo por inundación o por remoción de masas. Si al solicitar esta zona de amenaza nos resulta en zona de amenaza media, ese riesgo lo debemos incluir dentro de nuestro plan escolar de gestión del riesgo. Ahora lo abordamos cómo. Si es amenaza baja, puede funcionar el jardín. Si es amenaza alta, pues no. Si es amenaza baja o media y el uso de suelo es permitido, ahí puede funcionar, pero si es media, hay que incluir este riesgo en el plan escolar de gestión del riesgo. Lo solicitamos de 2 formas. 1, ingresando a la plataforma de planeación distrital, al SINUPOT. Usted ingresa, es muy sencillo. Parte superior derecha hay un icono de un buzón, le da clic y se despliegan los espacios para digitar la dirección del predio. Cuando ya lo digita de manera correcta, automáticamente aparece el código chip, que es el que va a necesitar en curaduría urbana para solicitar el concepto de uso. Bien, luego va a la parte superior izquierda de esa pantalla. Ahí hay un icono de una hoja como de Word con una flecha que indica hacia abajo. Le da clic y se despliega todo lo que usted quiere saber de ese predio, y al final
Entre las últimas está zona de amenaza, ahí le da clic y si la plataforma funciona bien, de una vez le despliega su zona de amenaza y usted lo imprime y lo guarda en esta caseta de componente ambientes adecuados y seguros, en esta área de infraestructura. Pero si no funciona bien, entonces debe ir al CADE de la carrera 30 con calle 26, cubículo de planeación distrital, lleva el número chip, sus datos personales y el funcionario llena un registro, un formato, que usted va a 15 metros de ese cubículo, le saca una fotocopia y a 15 metros de la fotocopiadora están todas las ventanillas de radicación. Usted se dirige a la de planeación distrital y allí radica. Usted se queda con la copia del radicado y ya queda a la espera de que planeación distrital le haga llegar a su correo ese concepto de zona de amenaza. Y así es como lo cumplimos. Ese concepto de uso de suelo también cuando se lo envíe la curaduría, usted lo imprime y lo guarda en esta carpeta, en esta área de infraestructura. Bueno, ahora vamos con los dos relacionales siguientes, licencia de construcción y certificado o permiso de ocupación. Recordemos que de todos los 152 estándares que debemos cumplir hay 5 relacionales. Son relacionales porque su aval depende de otras entidades. Licencia de construcción, certificado de ocupación, concepto de bomberos, concepto de salud y el proyecto pedagógico avalado. Usted puede obtener el REI sin cumplir estos requisitos, estos estándares relacionales. Pero una vez obtenido el REI, usted tiene 24 meses o 2 años para cumplir con todo lo que le haga falta. Incluso si le hacen falta estos 5 relacionales, pues solo tiene 2 años para cumplir obtenido el REI. Ya viene Semana Santa, entonces ya hoy marzo, digamos hoy es 22 de marzo, ya hubo jardines que hace 2 años obtuvieron el REI. Hoy prácticamente ya tendrían que haber presentado todos esos requisitos ante integración social, los que le hicieron falta para obtener el certificado de alta calidad. Si no, entonces los notifican para que vayan allá a hablar amablemente, cordialmente con los abogados de la oficina jurídica y les cuenten por qué no han podido cumplir con lo que le hacen falta. Si ellos determinan que usted sí puede cumplir todavía, por ejemplo que con bomberos no ha ido a visitar, la salud tampoco y el aval no se lo han entregado el del proyecto, pues le dan espera. Pero si usted no tiene ni la licencia ni el permiso de ocupación, probablemente determinen que usted no puede dar continuidad al servicio y hasta ahí llegó. Pero no se preocupen, esto es manejable. Al final de este video de componente ambientes adecuados y seguros hablaremos en más detalle sobre cómo quedó la norma firmada el 7 de marzo. Bien, la licencia de construcción, ¿qué es? Es un permiso, es una licencia que usted le va a solicitar a la curaduría urbana, a cualquiera, a través de su arquitecto o su abogado, para construir un jardín infantil. Entonces el arquitecto debe presentar todos los documentos en debida forma, los planos arquitectónicos, los planos estructurales, las memorias de cálculo, el estudio de suelos, bueno, eso lo debe presentar. Si lo presenta en debida forma, la curaduría le otorga la licencia, el permiso. ¿Qué significa esto? Que le otorga a usted la licencia y usted tiene 2 años para construir ese jardín. Muy importante, obtenida la licencia, cuando usted va a ir a reclamarla, debe pagar un impuesto de delineación urbana, que es algo elevado, entre comillas, pero eso se lo debe decir su arquitecto. Devuelva este video una vez más, muéstreselo a su arquitecto o a su ingeniero, porque con ellos hay que tener un trato especial, porque son más los casos donde no les ha ido bien a las directoras con estos arquitectos o estos ingenieros. Así que muestren en el video para que más o menos se orienten de qué hacer. La norma que ellos tienen que utilizar es la resolución 1326 de abril de 2023 sobre los estándares de calidad del conjunto de equipamientos para educativos, y con esa norma ellos pueden diseñar los planos para el futuro jardín y colegio. Las normas arquitectónicas en las que ellos se basan para gestionar la licencia de construcción ante las curadurías urbanas son la NTC 4595, la norma técnica colombiana, y la resolución 1326 de abril de 2023 sobre los estándares de calidad espacial para los equipamientos educativos. Ahí les dicen
cómo diseñar y construir los pasillos, los baños, las salas de profesores, la dirección, etc. Entonces sí es importante que puedan mostrar esta parte del video a los arquitectos e ingenieros que van a contratar. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Nosotros hemos conocido arquitectos que en un mes ya radican todo perfecto y la curaduría emite la licencia de funcionamiento. Porque ellos deben hacer unos diseños, deben presentar los planos, ellos tienen más experiencia en proyectos inmobiliarios, de centros comerciales, etc. Cuando usted les dice necesito que me gestione la licencia para un jardín, pues ellos tienen que buscar la norma para diseñar esos espacios. Entonces a veces les toma tiempo, pero también hay otros aspectos importantes sobre el lugar donde está ubicado el predio, donde usted quiere ubicar su jardín, sobre todo colegios, digamos, en La Calera, por ejemplo, o en las laderas de Cedritos, por ejemplo, o en las laderas de Suba, por ejemplo, que allí tienen, los suelos de allí tienen algunos cuidados especiales, por decirlo así, que el arquitecto debe gestionar con permisos para poder hacer el proyecto del jardín, para poder diseñar ese jardín y que la curaduría le otorgue la licencia de funcionamiento. Eso se lo debe decir su arquitecto, porque a veces no se lo dice, usted lo contrata, él le dice, sí, yo le gestiono la licencia, él sabe que los planos y los estudios de suelos en un mes por tardar ya los tiene, pero cuando va a radicar en la curaduría le dicen lo que está pasando con ese suelo y eso le complica las cosas. Entonces antes de contratar invite al arquitecto a que se cerciore primero cómo está el lugar, el sector, la zona, y si él ve viable hacer el proyecto con usted, entonces en ese caso sí comprometerse, porque hay que firmar contratos, eso no debe ser hablado, hay que firmar contratos. Cuando lo contrate, hágale un pago, cuando firmen el contrato, hágale un segundo pago después de que la curaduría, por medio del acta de observaciones, le diga a usted que todo está bien, que ya todo quedó perfecto. Ahí le hace un segundo pago. Y el tercer pago, pues cuando ya se emita la resolución, que yo lo comparo con la contraseña. Cuando perdemos la cédula, nos entregan una contraseña que prácticamente es tener la mitad de la cédula ganada. Entonces así es esa resolución que emite la curaduría urbana. Cuando a usted le haga llegar esa resolución, el arquitecto o el ingeniero, ahí le hace un tercer pago. Y listo. Ese es el proceso. Si tienen observaciones al respecto, nos escriben tomideaspedagogicas@gmail.com. Nosotros las podemos ayudar a orientar en este punto particular de la licencia de construcción ante las curadurías urbanas. Ahora, el certificado o permiso de ocupación. Usted lo gestiona ante la alcaldía local, ante la oficina de obras civiles u obras públicas. La idea es que usted les pida a ellos que la visiten a su predio, a su jardín, para que ellos verifiquen que la licencia que usted radicó allá en la alcaldía local solicitando esta visita corresponde al predio y que ya está construido como un jardín o se va a empezar a construir como un jardín. Si estos arquitectos o ingenieros de la alcaldía local van a su jardín y ven que usted tiene la licencia de construcción pero no ha construido, probablemente no le otorguen ese certificado o ese permiso de ocupación. Entonces es importante tener claro este dato de qué es la licencia y qué es el certificado o permiso de ocupación. Si no los tiene, hasta ahí llega su jardín, de acuerdo a la norma que tenemos ahora, la 2151, para alcanzar el certificado de alta calidad. Hasta este momento llevamos una Z que lleva por título Componente Ambientes Adecuados y Seguros, y en su interior 4 separadores. Uno con el título Infraestructura, segundo separador título Seguridad, tercer separador con título Dotación, cuarto separador con título Gestión Ambiental. En esta área de infraestructura entonces ya tendríamos allí guardado en el área de infraestructura el concepto de uso de suelo, la zona de amenaza, la licencia de construcción y el certificado de ocupación. Seguimos entonces con los demás estándares de esta área de infraestructura, que es sobre la casa o el lugar donde está funcionando el jardín o donde queremos que funcione. Bien, necesitamos garantizar que haya agua potable, que haya tanque de agua. Eso es un estándar. Necesitamos garantizar que el sitio sea iluminado y sea ventilado. Recuerden que debemos garantizar ambientes armónicos.
Ese es otro estándar. Debemos garantizar una entrada exclusiva al jardín. Si su jardín está en un garaje, por ejemplo, en un primer piso, y al interior del garaje hay una puerta de acceso a las escaleras para seguir a la vivienda familiar, eso no debe estar. Es decir, no sirve un candado, debe estar sellado, soldado o con muro, pared de cemento, pero eso debe estar completamente anulado, el acceso al lugar de vivienda familiar. Es exclusivo. Si su jardín está al interior de un conjunto residencial, en un salón social aparte, está bien. Pero a veces hay dificultades cuando junto a la entrada del jardín está el ascensor para que los residentes lo utilicen y suban y bajen a sus apartamentos. Entonces aquí se debe garantizar la exclusividad del ingreso, se deben garantizar procesos de seguridad, por ejemplo, durante el ingreso. Esto hace parte de las estrategias de seguridad, ahora lo miramos en esta área, pero eso también lo valora el equipo de inspección y vigilancia. Pero es importante garantizar la exclusividad. A veces va a una visita y califican 5 en estos jardines en salones sociales y califican con 5, y la siguiente visita, un año después o 2 años después, son otros profesionales y estos califican con 3 o califican con 0. Entonces hay que solicitar a integración social un concepto definitivo con una tercera visita definitiva. Ellos la realizan solicitándola a los correos de inspección y vigilancia. Y ellos programan la visita para definitivamente dar un veredicto que generalmente es favorable para el jardín. Bueno, también debemos garantizar, si usted acoge niñas y niños con necesidades especiales o una condición diferente, entonces debe garantizar esas adecuaciones. En la página de integración social está esa guía técnica de ajustes para las niñas y niños con algún tipo de discapacidad. Si hay niños así, entonces usted debe hacer esos ajustes para dar cumplimiento a este estándar. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de cristalería, digo yo. Ventanas, vidrios, espejos, bombillos, claraboyas, marquesinas. Las ventanas de afuera hacia adentro no se deben ver las niñas y los niños, entonces debe estar protegido. Generalmente colocan allí micro perforados con los logos del jardín. Si hay vidrios al interior del jardín, puertas en vidrio, estas deben estar con algún tipo de señalización para que el niño pueda advertir que allí hay un vidrio. Los espejos deben tener película de seguridad al respaldo, con una pestañita por fuera. Las personas que los instalan dejan una pestaña por fuera donde viene esa certificación de que el espejo tiene vidrio película de seguridad. Los bombillos, las marquesinas no pueden caer al suelo para explotar en el suelo y afectar a las niñas y los niños. Esos bombillos deben estar protegidos, esas marquesinas deben ser en acrílico, no pueden ser en vidrio, porque se debe garantizar esta seguridad. Bien, ahora hablemos de la madera. Hablemos de los escalones, huella y contrahuella de las escaleras, los pasamanos que van al lado y lado de las escaleras, la puerta o reja que está en la subida de las escaleras y en la bajada de las escaleras, y los antepechos. Los antepechos son ese muro que en las terrazas están a la altura de la cintura, eso es un antepecho, pero al interior del jardín, en cada piso, a veces hay antepechos en concreto, en muro, o a veces son barandas. Bueno, estos elementos no deben ser en madera, ni las escaleras, ni esas rejas de subida y bajada de las escaleras. Los pasamanos deben ser continuos desde abajo hasta arriba. Las barandas y los antepechos no son en madera. Eso dice cada estándar, pero también dice que si el concepto de bomberos es de cumplimiento, entonces integración social valida ese concepto y calificaría con 5 cada uno de esos estándares a pesar de estar en madera. Bien, ahora hablemos de pisos, paredes y techos. Los pisos deben ser antideslizantes, pueden ser decorativos de caucho. Si hay escalones deben estar debidamente demarcados para que las niñas y los niños y cualquier persona advierta que hay una subida o una bajada. Los pisos de sala materna deben ser acolchados. Algunos instaladores colocan un jumbolón y encima colocan el piso decorativo de caucho, eso es válido. Y por lo menos a una altura de 50 centímetros o algunos de 1 metro, colocar en las paredes alrededor de la sala materna los acolchados. Bien, ahora los muros deben ser lisos, sí o sí, en cocina, baños, sala materna, cuarto de basuras y poceta de traperos.
y lavandería. En las demás áreas pueden ser no lisos, pero sí deben garantizar fácil limpieza y desinfección, es decir, estar pintados con pintura epóxica, con esmalte acrílico o con esmalte, pero que sea de fácil limpieza y desinfección. ¿Qué va en los muros? En los muros van tomas eléctricas, van esquineros y puertas. Las tomas eléctricas deben estar a 1,50 de altura, es más fácil sacar la conexión de las lámparas del techo dirigidas al muro por una canaleta y que bajen a una altura de 1,50 del piso y ahí instalar la toma eléctrica y así se evitan romper la pared. Las tomas eléctricas que no se vayan a utilizar deben estar suspendidas con tornillo, no vale ese suspensor de plástico que entra y sale, no, debe ser suspendida con tornillo totalmente. Las esquineras deben ir desde el piso a una altura de 1,10, si lo quiere colocar por encima desde el guardaescobas, es válido siempre y cuando el guardaescobas no sobresalga más que el esquinero. Entonces, si no, entonces desde el piso a 1,10 vale colocar este esquinero. Y las puertas, si quiere quitar las puertas, es válido por seguridad, está bien no usar puertas en las zonas pedagógicas, incluso en los baños, pero si va a dejar estas puertas, entonces del lado de las bisagras, adentro y afuera debe haber antimachucones. Del lado de la chapa también debe haber antimachucones, es decir, prevenir que no se pueda cerrar la puerta para que los niños no hayan aplastamientos y tampoco para que se queden eventualmente allí encerrados. Ahora los techos también deben ser lisos sí o sí en sala amiga de la familia lactante, cocinas, baños, cuarto de basuras, y si hay poceta de traperos en un cuarto, pues también debe ser liso ese techo. También en la lavandería si lo tiene, pero debe ser liso en ese techo. Lo ideal es no tener techos en madera, pero por lo menos en estas áreas sí o sí deben estar lisos. Bien, ahora hablemos de las zonas comunes. La oficina, el área de administración y archivo debe estar restringida para el paso de niñas y niños a este lugar, así que generalmente es habitual ver puertas a media altura o rejas que separan y obstaculizan el paso de las niñas y los niños allí. Si usted tiene un cuarto especial para guardar allí los materiales de las niñas y los niños, este depósito de material pedagógico, pues también debe estar restringido para las niñas y los niños. Si destina en cambio en cada salón un mueble para guardar estos materiales, pues estos muebles deben estar asegurados a la pared. En algunos jardines los montan, los empotran allá arriba en la pared, deben estar muy bien asegurados y protegidos para evitar golpes en la cabeza, tanto del adulto como de las niñas y los niños. La cocina, bueno, ya dijimos, debe ser lisa, piso, paredes y techo, debe tener media caña, pared, piso. La alacena, el lugar donde se guardan los alimentos, bueno, también debe guardar las medidas de limpieza y desinfección y los alimentos estar debidamente almacenados. El comedor pues debe estar fuera de la cocina. Si las niñas y los niños consumen sus alimentos en sus respectivos salones, no hay problema con esto, siempre y cuando se manejen las medidas higiénico-sanitarias que corresponden. Ahora hablemos de la sala amiga de la familia lactante, pues también debe ser lisa, pisos, paredes y techo, puede ser integrada o no. Integrada es, una cosa es el lugar donde la mamá se sienta a lactar y otra donde tenemos la nevera, tenemos la estufa de un solo fogón o el hervidor de teteros, y eso es otra cosa. Entonces esos dos espacios pueden estar unidos o pueden estar separados en distintos lugares del jardín, está bien así, es aceptado, siempre y cuando la zona de amamantamiento donde lacta la mamá esté alejada de los baños. Eso es fundamental. Bien, ahora hablemos de los baños. Si usted ofrece el servicio de 0 a menores de 6, necesita garantizar 3 baños. El de los adultos, que es para 15 adultos, una batería, lavamanos y taza y cisterna. Si el baño de las niñas y los niños de 2 a menores de 6 años, también es una batería para 20 niñas y niños, es decir, un lavamanos en la cisterna y una taza. Y allí debe tener una ducha tipo teléfono a una altura de 1,10 en la ducha para este grupo de edad. Y para los niños menores de 2 años, pues allí va a estar el lavacolas, el cambiador de pañal, y debe haber un espacio para las vacinillas. También debe haber una batería, lavamanos y taza para cada 15 niños. Esos 3 espacios, esos 3 baños los debe garantizar el jardín infantil.
Para las piscinas, si quieren instalar piscinas al interior de sus jardines, Ley 1209/2008, allí están toda la normatividad de seguridad que deben cumplir estas piscinas en estos espacios restringidos como lo serían los jardines infantiles. Bien, ahora hablemos del área. El área total, cuántas niñas y niños puedo acoger en mi jardín. Entonces, el área total del jardín del predio, esa área total usted la divide en dos, porque son 2 metros que debe garantizar por todas las niñas y los niños, todos. Ese resultado de dividir el área total por 2 le da la cantidad de niños en promedio que puede acoger en el jardín, porque aquí no se están descontando áreas que no son pedagógicas, pero le da una idea a usted de cuántas niñas y niños podría acoger allí en este lugar. Lo mismo para los profesionales de integración social. El mismo ejercicio lo hace para las niñas y niños menores de 2 años. El lugar donde vayan a estar ellos, en el área pedagógica, usted lo mide, esa área total la divide en 2 y el resultado es la cantidad de niños que puedan acoger menores de 2 años. Lo divide en 2 porque para este grupo de edad debe garantizar 2 metros por cada niño y niña. Y para las niñas y niños que están entre los 2 añitos y los 6, para ellos sí se debe garantizar 1 metro cuadrado en los espacios en los que ellos van a estar. En las áreas de juego, cuando los niños salen allá a descansar, solo para dar un ejemplo, generalmente los jardines no podrían, digamos, enviar ahí a ese lugar a descanso a todos los niños, porque en la mayoría de casos los jardines son pequeños y el estándar dice que en esa área, durante el juego, digamos área recreativa, debe haber una capacidad de 2 metros por niños, entonces los deberían rotar. Si hay un parque al frente del jardín o máximo a 500 metros, pues solucionado el problema, porque allá pueden estar las niñas y los niños, pero a esa distancia máximo, 500 metros de desplazamiento, obviamente con las medidas de seguridad, las que vamos a ver en las estrategias de seguridad para trasladar niñas y niños a zonas exteriores del jardín. Bien, hasta aquí terminamos el área de infraestructura. Ahora vamos a continuar con el área de seguridad. Las invito una vez más a suscribirse al canal de Tommy Ideas Pedagógicas. Continuamos con el área de seguridad. Clic en el siguiente video y vamos con toda, que tener jardines de calidad es posible.